Qué buena alabanza. Yo me quedaría siempre así alabando, y cuando pienso eso digo, pero si eso es lo que va a ocurrir, estaremos eternamente alabando. Aquí de momento, como también decía Eli en su oración, nos toca luchar. Carne, espíritu, espíritu, carne, nos toca luchar. Porque hay una verdad, es que los seres humanos hemos sido hechos libres por Dios mismo para pensar, para decir o hacer lo que queramos. Y hasta ahí seguramente lo que estoy diciendo dices, pues qué bien. Pero ¿sabéis? Hay una cosa de la que no somos libres, una cosa que no podemos evitar. Y son las consecuencias de aquello que decimos, hacemos o pensamos. De eso no somos libres. Y esa parte igual nos gusta algo menos. De hecho, sería bueno que cada uno pensase por un momento, no para decirlo en voz alta, sino solamente como reflexión, ¿cómo me hace sentir esta verdad? Yo hago lo que quiero, yo pienso lo que quiero, cuando quiero, pero tengo que saber que eso tiene consecuencias. Buenas o malas, pero las tiene. ¿Cómo nos hace sentir esto? Y hago esta pregunta porque es curioso cómo una misma palabra, un mismo sermón, es percibido de manera distinta según el estado del corazón de quien lo recibe. Lo que para unos es recibido como una oportunidad para seguir creciendo, para otros es percibido como una bronca o una amenaza. Que yo te diga que eres libre para hacer lo que quieras, pero te diga también que no eres libre de las consecuencias que eso pueda tener, puedes recibirlo según el estado de tu corazón como una palabra para afirmar tu vida, para dar crecimiento a tu vida, o puedes recibirlo, según el estado de tu corazón, como una palabra amenazante. Esto me ocurrió en una ocasión. Creo que, hombre, los 14 años que llevo aquí seguramente repetiré cosas. Pero bueno, como todos no estabais, me permitís que lo vuelva a decir. Tuve un retiro de jóvenes en Alcoy y estábamos haciendo unas charlas por grupos sobre el plan de Dios, el ideal de Dios para el matrimonio, la familia. Y me acuerdo que después de plantear el ideal de Dios, de cómo Dios enfoca y ve y visualiza la familia de manera perfecta, después de eso, dije que lamentablemente por causa del pecado, todos los seres humanos, sin excepción, vivimos por debajo de ese ideal. Y claro, cuando estás en el ideal de Dios, lo único que puedes esperar es que todo vaya muy bien, pero cuando rebajas el ideal de Dios en tu vida, en el matrimonio, en las relaciones, en todo lo que afecta a la familia, pues qué duda cabe que eso tiene consecuencias. Esta es la palabra que dije, eso tiene consecuencias. Y había una joven allí, era nueva, era una de las invitadas por los jóvenes de la iglesia, que saltó como un resorte. Ya estamos con los castigos. Yo por un momento me quedé, perdonadme, porque es la palabra que mejor lo define, flipando. Digo, ¿quién ha hablado de castigos? Si estamos hablando de que si las cosas mejores son así y sus consecuencias lo son con ellas, cuando rebajamos el listón, las consecuencias pues pueden no ser tan buenas. Pero en ningún momento hablamos de castigo. ¿Pero qué pasa? Que evidentemente esta joven manifestó el estado de su corazón. Y el estado de su corazón era, en vez de aprovechar la enseñanza para crecer, de alguna manera rebotarse y proyectar su estado personal, tal vez su orgullo, hacia lo que seguramente habría aprendido más niña, no lo sé, porque no la conocía yo hasta joven, sobre el Dios castigador y todo eso. Y claro, ella automáticamente, que oyó consecuencias, dijo, ella está hablando de castigos. No, castigos no, consecuencias. Simplemente consecuencias. Y de esta reacción quiero hablaros en principio, porque el texto que se nos ha leído en Gálatas 6, 7 y 8 tiene un claro tono de advertencia positiva a fin de que escojamos lo mejor. Pero si al escuchar esta palabra la recibes o percibes como una amenaza, entonces lo que habrás de considerar es cuál es el estado de tu corazón, el estado de tu fe,
si es que la tienes. Y aclarado esto, vamos a la palabra para hoy, conforme se nos ha leído en Gálatas 6, destinada a escoger lo mejor y no ignorar las consecuencias de escoger otras cosas. Porque eso es autoengañarse. Si escogiendo lo mejor se nos aseguran unas consecuencias, cuando en el uso de tu libertad no escoges lo mejor, atente a las consecuencias. Porque cuando no haces esto, lo que estás es autoengañándote. ¿Y qué empieza a decir Pablo en este texto que se nos ha leído? No os engañéis. No os engañéis. Es interesante las acepciones que esta palabra tiene en el original griego bíblico. Hoy voy a nombrar 2 veces lo del griego. No he venido en plan pedante, perdonadme, no es lo mío, yo de griego no sé nada. Pero de vez en cuando uno prepara y estudia, va al original porque hay matices muy interesantes. El original griego es planao, la palabra que tiene para el engaño, para engañarse, y tiene que ver con el autoengaño, pero tiene que ver también con el no errar, con no vivir errantes o extraviados, no descarriarnos. Eso está diciendo Pablo, no os descarriéis, no viváis errantes o extraviados, no os autoengañéis, no vaguéis por la vida, como acabamos de cantar, largos años vagué, sería el mismo concepto, sin consuelo, sin fe, sin amor, con todo el dolor que eso causaba, porque me estaba autoengañando. ¿Y por qué no deberemos engañarnos? ¿Y en qué no deberemos engañarnos? Porque de lo contrario, sin duda, sufrimos las consecuencias. Pues en primer lugar nos dice el apóstol que no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado. De Dios no se burla nadie, aunque muchos lo intentan y de hecho lo quieren hacer. Y aquí también hay una acepción interesante porque hoy, al estudiar esto y prepararlo he descubierto de dónde viene esto. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Cuándo hacemos esto? Cuando nos burlamos. Yo no sabía de dónde venía, pero es que la palabra griega es mukterizo. Y mukter es nariz. Y mukterizo significa doblar la nariz para arriba. Y entonces descubrí que eso es burlarse. Mira por dónde. Tuvieron que ser los griegos los que lo inventaran. Mira por dónde. Esta afirmación de que Dios no puede ser burlado, obviamente no significa que los hombres no intenten burlarse de Él y de vez en cuando, lamentablemente, giren la nariz hacia arriba al oír sus palabras, lo que significa mucho más que un gesto físico. Lo que significa es que es imposible engañar a Dios, ocultar algo a Dios, al que discierne pensamientos e intenciones de nuestro corazón sin que nada le sea oculto. Esto estaba seguro que en la mente de Jesús cuando en el Sermón del Monte hablaba de cosas muy buenas como el ayuno, como las ofrendas, como la oración, cosas muy buenas. Y sin embargo decía, cuando hagáis estas cosas, no las hagáis como esos fariseos y esos religiosos, que lo que quieren es ser vistos y adulados y alabados por los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús discierne, Dios discierne lo que hay en el corazón y en el mío. Por tanto, ni siquiera creas que cuando haces cosas buenas por las razones equivocadas, estás exento o exenta del juicio y de la mirada de Dios. Lo estamos, hermanos. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Tristemente el ser humano se burla de Dios cada vez que lo ignora, que lo desobedece o que sencillamente se olvida de que Dios le está viendo y que lo sabe todo y que nada quedará sin ser juzgado por Él. Cuando meditaba en esto, preparaba, me venía a la mente una realidad material que tiene mucho que ver con esa presencia constante de Dios. Y es que cuando yo fui comercial, pude observar que una de las características de pequeños empresarios a los que visitaba, pero que en su sencillez y pequeña empresa
conseguían que incluso en tiempos de crisis prosperara. Una de las características que tenían este tipo de pequeños empresarios es que eran los primeros en llegar al trabajo y eran los últimos en marcharse. Y cuando ibas allí, siempre o casi siempre los encontrabas trabajando. Esto caracterizaba a pequeños empresarios sencillos, pero que en tiempos de crisis permanecían firmes y salían a flote. Por el contrario, había otros a los que ibas a buscar y casi siempre estaban en el bar. Y para tratar con ellos, a base de café, así va la cosa. En aquel tiempo estaba yo siempre muy nervioso, claro, tanto café, para hablar con ellos. ¿Y qué ocurre? Que a estos también ocurría que cuando venían las crisis, las mismas que para los otros, a estos les iban muy mal. Muy mal. Algunos cerraban, de hecho, en las peores crisis que tuvimos en esa etapa, en esos años. Y su mal funcionamiento, fijaos que no era tanto por el trabajo que ese empresario no hacía, sino porque, a ver si adivináis qué es lo que hacían los empleados cuando el empresario no estaba. Lo habéis adivinado. Evidentemente levantan el pie, incluso si llegas y no está, aprovecha para hablar contigo. Es curioso, cuando no estaba el jefe llegaba yo, unas conversaciones, unas cosas. Llegaba el jefe por la puerta y se callaban todos. Cogía la maquinita. En fin, hermanos, somos como niños, también los adultos. Por eso Pablo dice que de Dios nadie se burla, porque Dios, como el mejor de los empresarios, con diferencia, siempre está pendiente de su obra y de aquellos a los que ha llamado. Siempre, siempre. El Salmo 32 lo afirma de esta manera en el versículo 8. Dice Dios: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré y me iré a tomarme un café. No. Sobre ti fijaré mis ojos. En el Salmo 139, el salmista, todavía más poético, más explícito aún, dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aun en la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la conoces. ¿Cómo lo percibes esto? ¿Una bendición o una amenaza? Dios te está viendo. ¿Cómo percibes que Dios te está viendo? Mateo 6:8. Jesús mismo lleva este mismo pensamiento para dar confianza a sus discípulos cuando les dice: vuestro Padre sabe de lo que te necesitáis antes de que se lo pidáis. Dios está presente siempre, tiene los ojos puestos en ti y en mí. Por eso, no te engañes, Dios no puede ser burlado. ¿Y por qué más no deberás engañarte? ¿Qué más tendremos que tener en cuenta para no caer en la errancia, para no caer en el vagar sin rumbo y el autoengaño? Pues Pablo sigue diciendo: no os engañéis, porque todo lo que siembres, eso es lo que recogerás. Y aquí tenemos lo de las consecuencias que hablábamos antes. Las de aquello que hacemos o decimos, y cuidado que también las de aquello que debiendo hacer no hacemos, o debiendo decir no decimos. Porque por eso alguien dijo: las cosas no ocurren por pensar solo en ellas. Por eso alguien también dijo que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones que nunca se llevaron a cabo. Y por eso alguien dijo todavía más vehemente: no lo intentes, hazlo. Porque de lo que hacemos o no hacemos debiendo hacer, hay consecuencias. ¿Buenas o malas? Depende, pero las hay. Siempre las hay. Porque finalmente cosechamos lo que hemos sembrado de lo hecho y dicho, pero también de lo que dejamos de decir y hacer. Y llegados a este punto, hay una pregunta interesante que yo mismo me planteaba delante del Señor y que le pedí al Señor que me ayudara a resolver, a poder traer algo de luz sobre ella. Porque
¿Solo sufrimos las consecuencias de aquello que hacemos o no hacemos nosotros? ¿Qué os parece? ¿No es verdad que hay veces que hay consecuencias de lo que otros hicieron y nos han salpicado a nosotros? Y tanto, y tanto. Y me pareció una pregunta interesante, primero hacerme yo mismo y con la ayuda del Señor a responderla. Porque es verdad, lo que siembras segarás. Y luego llega uno y dice, pero si yo aquí no he hecho nada y me he encontrado con toda esta historia. Es una interesante reflexión porque a veces sufrimos las consecuencias de padres maltratadores o que abusaron de nosotros. Nosotros no lo sembramos, pero lo sufrimos. A veces sufrimos las consecuencias de la infidelidad o la mentira de otros. A veces sufrimos una enfermedad contagiada por un imprudente que se acercó a nosotros cuando no debía. A veces sufrimos las injusticias de quienes tienen el poder político, empresarial, económico y hasta religioso. A veces sufrimos las consecuencias de lo que aquellos sembraron, no nosotros. Y si es así, hermanos, hemos de saber que por extraño que parezca, en realidad terminaremos aplicando este mismo principio de la siembra y la cosecha. Porque aunque no podamos controlar que nos salpique o no lo que otros siembran, sí podemos y de hecho vamos a decidir cómo vamos a dejar que esto afecte nuestras vidas. No puedes evitar que lo que otro sembró te acabe salpicando, pero sí puedes hacer algo al respecto una vez haya ocurrido esto. Y ahí es bueno que este principio de siembra y cosecha, con lo que va a continuar diciéndonos el apóstol Pablo, es bueno que tomemos nota porque ahí es donde hay algo que podemos hacer para que las consecuencias sean unas o sean otras y sean llevados de un modo o de otro modo. Un claro ejemplo de esta enseñanza lo podréis ver, si queréis, hoy no, el miércoles, en Zoom, en el Salmo 37. Leeros el Salmo 37 y mirad qué es lo que está diciendo Dios respecto de alguien que está dolido porque sufre consecuencias de lo que las injusticias de otro le están trayendo. Y en ese contexto, el Salmo 37, leedlo y observad cómo Dios va dando pautas, va dando en qué pensar y qué hacer cuando esto nos ocurre. Como digo, hoy no, el miércoles en Zoom será el tema dentro de las mentiras comunes que estamos estudiando. Trataremos el Salmo 37. Porque, hermanos, repito, aunque no podemos controlar que nos salpique o no lo que otros siembran, sí podemos y de hecho vamos a decidir cómo vamos a dejar que esto afecte nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, en función de si decidimos sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. Y esa decisión sí que la tomamos nosotros. Por tanto, avancemos ahora en este principio de la siembra y la cosecha en la dirección que nos marca la palabra de Dios, porque ahí encontramos respuestas aún a las cosas que cosechamos sin haber sembrado. ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué habremos de hacer? ¿Sembrando qué? Deberemos responder a todo esto. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, para su carne, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Otro principio tajante, otra verdad absoluta. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, a su carne, de esta misma naturaleza cosechará destrucción. Y todo ello en términos muy prácticos les acaba de escribir el apóstol Pablo a los mismos Gálatas. Solo tienes que ir al capítulo 5, al anterior, para ver en términos prácticos qué es eso de sembrar para la carne y cómo es que acaba en destrucción. Y Pablo muy explícitamente nos lo dice cuando en el versículo 19 del capítulo 5 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa, de la carne, se conocen bien. Y se conocen bien por lo que atentan contra nuestro propio cuerpo. Que sepas que esas obras de la carne, que posiblemente tanto te gustan, atentan contra tu cuerpo. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, borracheras, orgías y cosas parecidas. Atentan contra nuestro propio cuerpo, deshumanizándolo, animalizándolo,
cosificándolo, maltratándolo y poniéndolo en grave riesgo. Si siembras para la carne cosas como estas, eso es lo que está ocurriendo contigo mismo, lo que estás haciendo para ti mismo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien también porque atentan contra nuestra adecuada y correcta relación con Dios y por tanto contra nuestra paz y gozo espiritual, pues pone otros asuntos o actividades por delante de Él e incluso a veces nos lleva a jugar, comillas, con cosas esotéricas, supersticiones y espiritismos que nos atrapan emocional y espiritualmente. Lo que Pablo llama aquí idolatría y brujería. No sé si os habéis dado cuenta vosotros. Os invito, si no es así, a que hagáis el ejercicio. Cuando en un programa de televisión, tertulia o algo así, alguien haga una mención a Dios, el Dios cristiano, en un contexto cristiano, veréis y observaréis que por respeto, en el mejor de los casos, hay un silencio. Se produce un silencio entre respetuoso y de no quiero entrar ahí. Pero si en la misma conversación o tertulia alguien dice, oye, pues yo desde que practico el tai chi y el harakuru y los nombres estos que tiene todo esto, hay que ver qué va. ¿Y sabes qué ocurre? Que la tertulia va para arriba. ¡Ay, sí! ¿Y tú crees? Sí, yo creo en estas cosas del karma y todo esto. Y la gente empieza a dialogar entre sí. Eso está ocurriendo hoy en cualquier televisión y en cualquier diálogo que escuchéis. Porque hay idolatría y hay brujería, hermanos. Nosotros a veces huimos del concepto de brujería porque lo asociamos a una edad media donde contra la brujería se hicieron muchas barbaridades, ¿de acuerdo? Pero cuidado, la brujería sigue existiendo. Y ahora la gente se divierte con ella. Ahora si hablas a Dios, o mira, gracias a Dios, Dios me bendijo, ves que hay un silencio. Pero si nombras, no, por esto, pues hice el reiki, no sí, este que me mides de aquí para allá, una cosa que, no me acuerdo cómo se llama esto, ¿no? Tenía que haberlo anotado. Y ves cómo la gente entra en la tertulia, y qué bien. Y dices, Señor mío, cómo está la gente, madre mía, cómo está la gente. Todo eso es carne, todo eso es sembrar para la carne, con la falta de paz y gozo espiritual que realmente esto acaba produciendo. Las obras de la carne son manifiestas, dice Pablo, porque además de atentar contra nuestro propio cuerpo, además de atentar contra nuestra relación pura delante de Dios, atenta contra nuestras relaciones entre nosotros y con nosotros mismos. Las obras de la carne van contra nosotros mismos y contra nuestras relaciones personales. En el matrimonio, con los hijos, con los padres, con las amistades, en la iglesia, o con el sentimiento de víctima o victimismo con el que llegamos a vivir las consecuencias de lo que otros sembraron y producen en nosotros. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, que puede que estén justificadas, pero que destruyen nuestras relaciones y a nosotros nos van consumiendo por dentro hasta destruirnos. Hay mucha gente instalada en el victimismo, está haciendo del victimismo bandera, incluso se colectivizan para de alguna manera levantar bandera, nunca mejor dicho, a fin de ser escuchados e incluso de intentar que todo el mundo vea las cosas como ellos lo ven y hagan las cosas como ellos las quieren hacer. El victimismo, cuando es personal, cuando es la actitud que tomamos ante lo que nos salpicó, de lo que otro sembró, acaba siendo autodestructivo, no es la solución. El victimismo nos lleva a odiar, nos lleva a tener celos, envidias, disensiones, rivalidades. Por tanto, estas cosas, dice la palabra, no vienen del Espíritu, nunca vienen del Espíritu. Son cosas que sembramos en la carne y que nos van a destruir. Y van a destruir relaciones entre nosotros también. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Qué estamos sembrando nosotros mismos? ¿Cómo estamos respondiendo a lo que otros han sembrado y nos está salpicando? ¿Nos hemos victimizado ante todo ello y justificamos nuestro odio y justificamos nuestra ira y justificamos nuestras ganas de romperle la cara a alguien? Eso no viene del Espíritu, hermanos.
nunca. Y es autodestructivo y destructivo de aquellos que nos rodea. Dice Pablo, por si alguno se encuentra en esta tesitura, os advierto ahora que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque están sembrando para la carne o naturaleza pecaminosa, y esto tiene consecuencias temporales y eternas. Por eso, hermanos, amigos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y por más que encuentres algo que justifique la ira, la discordia, los celos, la envidia en tu vida, porque otro hizo algo que no te gustó o te dañó, por más que encuentres motivos para hacerlo, no siembres para tu carne. No entres en esa dinámica. Te va a destruir a ti y tus relaciones más próximas. Muchas de estas cosas proveen un placer tan inmediato como efímero, y otras solo producen dolor. Pero lo que tienen en común todas ellas es que terminan destruyendo nuestro cuerpo, nuestra relación con Dios y nuestras relaciones fraternales, familiares o sociales. Es cuestión de tiempo que los que siembran para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechen destrucción. ¿Qué hay en tu corazón contra algún hermano, familiar, cónyuge, hijo? ¿Qué hay en tu corazón? A lo mejor, objetivamente hablando, te ha hecho daño. A lo mejor sembró algo que te ha salpicado a ti. Sí, pero si siembras para la carne, solo alimentarás odio, disensión, distancia y finalmente destrucción. Gracias a Dios, este mismo mensaje nos ofrece la alternativa. No es fácil la alternativa que ofrece, pero es completamente posible para los que con fe hemos entregado nuestra vida a Jesús para que la perdone, la limpie y la gobierne. Pues como dice Pablo en Gálatas 5, el capítulo anterior a nuestro texto de hoy, verso 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Porque el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Lo que siembras recoges. Para la carne, destrucción. Para el Espíritu, vida eterna. Y Pablo sigue instruyendo también de manera muy práctica, también en el capítulo 5, verso 22, diciéndonos que el fruto del Espíritu es lo que bendice nuestra vida interior. Gozo, paz, paciencia y dominio propio. ¿Quién no quiere eso? Placeres que cuando vienen de la carne son efímeros, pero que cuando son fruto del Espíritu en nosotros, no dependen de las circunstancias o de si somos pobres o ricos, hombres o mujeres, guapos o feos, altos o bajos, ni siquiera de lo que otros han sembrado y nos han llegado a salpicar. Para nada depende este fruto, estas bendiciones, de nada de eso. Porque el precio para que nosotros disfrutemos todo eso lo pagó Cristo en la cruz. Para que todo aquel que cree lo pueda disfrutar sin excepción. El fruto del Espíritu bendice nuestra vida interior y nos lleva a ser de bendición a otros. Amor, amabilidad, bondad, humildad. ¿Quién no quiere estar cerca de alguien así, hermanos? Pues hermano, hermana, hoy has de decidir ser uno de esos, ser una de esas. Que traigan este tipo de actitud, incluso ante lo que otro sembró y te salpicó. Todo esto es lo que hace de nosotros ser el padre o la madre
el hijo o la hija, el esposo o la esposa, el hermano o la hermana, el empresario o el empleado, que todos quieren y que cambie el ambiente para bien cuando llega a casa, al trabajo o a la iglesia. ¿Qué somos nosotros? ¿Hacia dónde cambia el ambiente cuando llegamos, hermanos? A casa, al trabajo, a la iglesia, ¿hacia dónde cambia? Porque si es en el espíritu que estamos sembrando, cambiará hacia el amor, la amabilidad, la bondad y la humildad. Y ahí quiere estar cualquiera. Y además ese mismo fruto del espíritu es lo que nos llevará finalmente a honrar a Dios como Él quiere, como Él merece, como Él desea, por medio del amor y la fidelidad. Todo lo que Dios demanda de sus criaturas, amor a Él con todo nuestro ser y nuestras fuerzas y una fe constante y creciente, fidelidad a Él hasta el final. Todo esto proviene del Espíritu. Y dice Pablo, no hay ley que condene estas cosas. No hay circunstancia propia o heredada que pueda con estas cosas, cuando sembramos para el Espíritu. Así que, hermanos, hay que reconocer que estas cosas son difíciles. Pues como dice Pablo en el 5:16, la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Y sigue diciendo el texto para que no hagáis lo que queréis. Pero si has nacido de nuevo del Espíritu, si Cristo es tu Señor y Salvador, no solo es posible, sino muy necesario para bendición propia de otros y de Dios mismo. Y porque además estas cualidades del Espíritu en nosotros son lo único que nos acompañará para toda la eternidad. Y serán usadas por Dios para bendecir a otros y llevarles a Cristo. Así que, hermano, hermana, decide hoy y cada día, porque esta es de esas cosas que no puedes decidir hoy y dejarlo ya. Solo hay una cosa que podemos hacer una vez y no hace falta que la hagamos más. ¿Sabéis cuál es? Bautizarnos en el nombre de Jesús. ¿Estás bautizado? No hace falta que te bautices más. Pero esto, o sea, sembrar para el Espíritu es una decisión diaria. Diaria. Como te descuides un solo día, Satanás te mete goles por la escuadra. Y hay una pregunta que es bueno hacerse, porque claro, vale, pastor, vamos a sembrar para el Espíritu. Voy a decidir sembrar para el Espíritu. ¿Y cómo lo hago? Pues me quiero quedar, entre otros muchos ejemplos de la palabra de Dios, con uno que tiene, creo que, todo lo necesario para que podamos cada día sembrar para el Espíritu y evitar que se den en nosotros esas otras obras de la carne que nos destruyen y que destruyen nuestras relaciones. Salmo 1 dice, dichoso, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ya tienes una pista. ¿A quién escuchas cuando van a tomar una decisión? No sigue el consejo de los malvados. Ni se detiene en la senda de los pecadores. ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con quién tienes más comunión? Ni cultiva la amistad de los blasfemos. Dice la amistad de los blasfemos, porque si fuera no estar rodeado de blasfemos, tendríamos que irnos directamente ya al cielo, porque aquí estamos rodeados. Pero dice la amistad de los blasfemos. Alguien que blasfema de Dios difícilmente puede ser un buen amigo nuestro, porque su vida siembra para la carne, y de la carne se hará destrucción. Recordad que no solamente destrucción para sí mismo, sino también para veces aquellos que le rodean. Hay una cosa que yo hablo en el discipulado para matrimonio, y les digo que el mejor amigo o amiga del cónyuge debe ser su cónyuge. Porque ¿sabéis qué ocurre cuando hay un mejor amigo distinto al cónyuge? Si es de Dios aún, y tiene temor de Dios, aún puede tener un consejo de parte de Dios. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que muchas veces esos amigos o amigas pues son de nuestro trabajo, tal vez, de nuestra familia incluso, de nuestro vecindario, y no necesariamente del Señor, pero son buenos amigos. Hasta que tienes un problema en el matrimonio,
y vas y en vez de hablar con tu pareja sobre el tema e intentar buscar juntos la solución, te vas al amigo o a la amiga y se lo cuentas. Si el amigo o la amiga tiene una buena experiencia matrimonial, seguramente te dirá, hombre, no, pero eso pasará. Pero ¿sabéis qué ocurre hoy en día? Que los amigos y amigas que tenemos en el mundo, casi ninguno tiene una buena experiencia matrimonial. Los hay, pero casi ninguno. Y entonces el buen amigo o amiga, en vez de en el espíritu aconsejarte o llevarte a alguien que te aconseje, te dirá, uy, sí, mira, yo empecé igual y fíjate, pero estoy ahora de maravilla, me he separado y estoy de cine. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Día y noche, 7:24. ¿Cuál es la consecuencia? Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Quién en su sano juicio no quiere ser este hombre o esta mujer? Pues hermanos, hermanas, lo que sembramos, cosechamos. Si es para la carne, destrucción. Pero si es para el espíritu, como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En contraste con esto, el mismo Salmo describe la realidad del que siembra para la carne, para su naturaleza pecaminosa. Dice, en cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. ¿Qué viento? El viento de sus más bajos deseos, el viento de las circunstancias, el viento de las mentiras de este mundo, el viento de lo que otros sembraron y les salpicó y les llena de odio y de ira. Esos vientos nos convierten como paja cuando sembramos para la carne. Y por eso sigue diciendo el Salmo, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. ¿Y por qué es inevitable que sea así para unos y para otros? Ojo, es inevitable, ¿eh? Porque el Señor cuida el camino de los justos, de los que siembran para el espíritu, mas la senda de los malos, de los que siembran para su carne, lleva a la perdición. Inevitablemente. No es una tercera vía, no la hay. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. O siembras para la carne con las consecuencias que vienen, o siembras para el espíritu con las consecuencias que vienen. ¿Cómo recibes esta palabra? ¿Es una oportunidad para crecer y cambiar? ¿O la recibes como una amenaza? Como una bronca incluso. Yo he predicado el mismo sermón para todos y he recibido alguno que me ha dicho, pastor, y me ha hablado el Señor, qué bueno, tengo que trabajar esto. Bien. Y alguno me ha dicho, pastor, hoy te has quedado a gusto. Yo me acuerdo mucho del pastor Raúl Ameri, el último pastor que tuve en Alcoy, que cuando exhortaba y amonestaba a la iglesia decía, hermanos, por favor, no os enfadéis con el mensajero. Yo solo digo lo que el Señor dice en su palabra. Porque el deseo de Dios y el mío no es exhibir tu carnalidad, sino mostrarte la realidad para que al mirarte en ella como en un espejo, si el Espíritu te revela que estás sembrando para tu carne, hoy mismo puedas salir de aquí diciendo de todo corazón lo que también hemos cantado. Es hermoso decir, ya no soy lo que fui. Hoy me impulsa el amor de Jesús. Esto lo dice el mismo que empezaba diciendo, largos años vagué. Pero es hermoso decir, ya no soy lo que fui. Hoy me impulsa el amor de Jesús. Sus palabras ya oí y hoy ansío vivir abrazado para siempre a su cruz. Ese es el deseo de Dios y el mío con esta palabra. No es una bronca, ni una amonestación siquiera. Solo es una exhortación, porque no hay triple vía. O siembras para la carne y te hundes en la miseria, o siembras para el espíritu y tienes vida eterna. O siembras para la carne con todos esos frutitos que algunos son placenteros, aunque pasan pronto, y otros son destructivos, como el odio, las disensiones, las envidias, las iras. O siembras para el espíritu, donde hay gozo, amor, paz,
paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Por eso, hoy decide dejar el autoengaño. Hoy decide dejar de vagar errante. Hoy decide deleitarte en la palabra de Dios y meditar en ella cada día. Hoy decide de todo corazón sembrar para el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y así desde ya disfrutarás de la vida eterna que Cristo conquistó en la cruz para ti. Porque esto no es para cuando muramos, esto es para allá. Con lucha, sí, la carne lucha contra el Espíritu. Pero eso tiene los días contados, hermanos. Esto pasará. La eternidad no tiene nada que ver con esa lucha. Pero aquí y ahora ya podemos disfrutar. Así que, hermanos, de verdad, reflexionemos a la luz de la palabra y dejar que el Espíritu nos revele lo que hay en nuestro corazón de verdad. ¿En qué estamos sembrando? Incluso de aquello que otros sembraron y nos salpicó, ¿cómo lo estamos manejando? ¿Estamos justificando nuestra ira, nuestro enfado? ¿Ya no le hablo más? ¿Con quién no te hablas de tu familia por años? ¿Con quién no te hablas de la iglesia por años? ¿A quién evitas por años? Hermano, hermana, eso es carne. Y el Espíritu quiere dejar claro que eso solo lleva a la destrucción. No hay nada que otro haya sembrado y te haya hecho daño que justifique tu ira, tu odio, que justifique tus deseos incluso a veces de venganza. No lo hay. Solo lo encuentras en tu corazón cuando tu corazón no está sembrando para el Espíritu, sino sembrando para la carne. Y te sientes víctima y te victimizas. Sí, pero es que me hizo, es que me dijo, y llevas años con la misma retahíla. En el nombre de Jesús, hermano, hermana, si hay algo que esté sembrado en la carne, sal de ahí. Sal de ahí. Porque te va a destruir, te está destruyendo, de hecho. Y decide, hoy y mañana y el otro. Me encanta el cartelito de los bares. Lo he visto en los bares, la verdad. Igual está en otro sitio, pero lo he visto en los bares. No es que vaya de bares, pero cuando entras están muchos. A ver. Tengo que matizarlo todo, ¿eh? En algunos bares. Con mucha luz. En fin. ¿Habéis visto? Bueno, también están tiendas y en los mercados. Venga, va. El letrerito. Hoy no se fía. Mañana sí. Me encanta. Me encanta porque si no quitas el cartelito de ahí, no se fía nunca. Hermanos, hoy decido. Y llévatelo en una plaquita, grábatelo, no sé, un tatuaje. No, tatuaje no. O sí. No nos metamos ahí, hermanos. No. Ahora. Grábatelo en el corazón. En el corazón. Grábatelo. Hoy decido sembrar para el Espíritu. Oramos. Padre nuestro, bendito eres, Señor. Maravilloso eres, Padre nuestro, que tienes tanta paciencia con nosotros. Que a pesar de las luchas con nuestra carne que tantas veces perdemos, nos sigues llamando al arrepentimiento, nos sigues llamando a confesar y a restaurar todo esto. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no hay nada que no hayamos sembrado para la carne que tú no puedas perdonar, que tú no puedas restaurar, que tú no puedas transformar. Gracias, Padre, porque nos recuerdas hoy y siempre que meditando en tu palabra día y noche, cada día de nuestras vidas, hay bendición, hay vida eterna y no hay ni odios, ni iras, ni contiendas. Gracias, Padre. Oh Dios, obra Espíritu Santo ahora en cada hermano, hermana que ha recibido esta palabra, porque es tuya, Señor, y queremos que cumpla tu propósito en nuestras vidas, Padre. Te entrego mi vida, en primer lugar, ante esta misma verdad, Señor, para que corrijas lo que hayas de corregir en mí. Y te lo suplico para tu iglesia, para tus hijos, para que el odio y la ira no tengan cabida en sus corazones, sino solamente el gozo, la paz, la templanza, la fidelidad que tú mereces, Señor, el amor. Oh Dios, por favor, Padre, sigue completando y no renuncies jamás a esta obra mientras nos miras cada día y nos mimas cada día y nos amas cada día. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento
por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.